Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Les saluda, ¿verdad? Su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? Eh, pues a una de nuestras nuevas clases. Espero, ¿verdad? Que sea de mucho provecho para ustedes. Es algo muy interesante, ¿verdad? E importante, pues que nosotros sepamos manejarlo. Entonces, como lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Lo que vamos a estar estudiando esta semana son las ideas principales e ideas secundarias. Vamos a estar analizando cuáles son sus características, ¿verdad? Cómo podemos identificar una idea principal y secundaria y por qué es importante que lo manejemos también a la hora de leer un texto, a la hora de interpretar un texto, de analizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Las ideas principales y secundarias, ¿verdad?, de un texto son los mensajes jerárquicamente codificados que contiene un escrito. Entonces podríamos llamar que esto es un concepto. Entonces son los mensajes, cuando hablamos de jerarquía, ¿verdad? Estamos hablando de un orden, de lo más importante, ¿verdad? Y seguimos. Entonces, estas ideas, tanto la idea principal como la idea secundaria, ¿verdad? Tienen un objetivo y obviamente ese objetivo es poder transmitir una información, ¿verdad? Entonces, identificar una idea principal o una idea secundaria lo que hace es sustentar si las premisas, ¿verdad?, que se están dando en ese momento, tanto microestructuralmente como macro, ¿verdad?, son reales en un discurso textual. Reales me refiero a si es la idea correcta, si se pudo identificar, ¿verdad? Entonces, al ser aplicadas, ¿verdad? Estas ideas, tanto la principal como la secundaria, al ser aplicadas de manera concreta, ¿verdad?, en un texto, entonces nosotros nos damos cuenta que las ideas principales y secundarias denotan como un tipo de dominio, ¿verdad?, pleno, ¿verdad?, del idioma por parte del emisor. Entonces, el uso correcto de estas ideas, chicos, garantiza eh, que tengamos una buena escritura y una buena comunicación a la hora de transmitir esas ideas. Entonces, porque obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos, la escritura es comunicar algo, porque luego se convierte, ¿verdad? Cuando nosotros lo transmitimos a través de nuestra voz. Entonces, es necesario correctamente manejar estos conceptos, tanto de idea principal como de idea secundaria, ¿verdad? Para que podamos lograr en su cabalidad lo que se quiere lograr o lo que se quiere transmitir. Eso es muy importante. Ahora bien, iniciemos entonces analizando las ideas principales, ¿verdad? Que es, digamos que el centro de todo. Entonces, las ideas principales representan el núcleo del texto, ¿verdad? En ella se sustentan, ¿verdad?, el resto de, pues, de las demás proposiciones, ¿verdad? O premisas, ¿verdad? Que a su vez son importantes porque le dan sentido a ese núcleo. El núcleo del texto es la idea principal, es el corazón del mensaje, ¿verdad?, que el emisor quiere transmitir, ya sea al lector o al que está escuchando. Entonces nosotros debemos tener presente, ¿verdad?, que la idea principal, ¿verdad?, con relación en este caso a la idea secundaria, ¿verdad?, o a lo que se proponga dentro de un texto, ¿verdad?, tiene una independencia, ¿verdad? Porque la idea principal es el centro. La idea principal no depende de nadie, ¿verdad?, sino de ella misma. Entonces por eso es el corazón del mensaje, ¿verdad? En ella está el centro de todo, ¿verdad? Entonces, de ella depende, ¿verdad?, que el resto del discurso se pueda dar de la mejor manera, ¿verdad? Un discurso, un ensayo, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? Entonces, es muy importante primero tener en cuenta esto. La idea principal representa el núcleo del texto. Eso es lo primero que nosotros hoy tenemos que atesorar, que a partir de eso es que parte el resto de las proposiciones, ¿verdad? O de las premisas que se vayan a dar en un texto. Ojo con eso. Ahora bien, traté de poner los aspectos más importantes porque ya debemos manejar este término de identificar una idea principal.
y poder identificar, ¿verdad?, cuáles son los suplementos o ideas secundarias. Entonces, uno de los aspectos importantes, ¿verdad?, que usted debe tener presente es que la idea principal, ¿verdad?, textual es el hecho de que, según el dominio del tema y los recursos literarios, ¿verdad?, del emisor, el núcleo no tiene que aparecer explícitamente en el discurso. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que obviamente puede aparecer de manera tácita, ¿verdad? Que es cuando no aparece escrito, pero el lector o el oyente pueden deducir cuál es la idea principal. Ese es otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces la idea principal se puede presentar de forma tácita, ¿verdad? Entonces le corresponde ya a quien, a mí como lector, a usted como lector, a mí como oyente, a usted como oyente, ¿verdad? De poder descifrar, ¿verdad?, cuál es el centro de ese discurso, ya sea por señales que deje el escritor o por decirlo así, por algunas pistas que él coloque dentro de su escrito o en su discurso. Entonces, esta es otra parte importante que debemos aprender a reconocer, ¿verdad?, para poder identificar una idea principal. Darnos cuenta, ¿verdad?, que podemos estar hablando de un tema, ¿verdad?, y la idea no se va a presentar de manera, ¿verdad?, sino que se va a presentar de forma tácita, ¿verdad?, en donde usted tiene que descifrar lo que quiere decir o lo que nos quiere transmitir, en este caso el lector o el escritor o el orador, por decirlo así. Ahora bien, ¿qué sucede con las ideas secundarias? Pues las ideas secundarias, ¿verdad?, en el discurso, ya sabemos, representan esas ramitas que le dan un suplemento o un apoyo a la idea principal, ¿verdad? Entonces, las ideas secundarias no son fáciles de descifrar, ¿verdad? Pero el que tiene la rapidez y ese pensamiento crítico y analítico fácilmente interpreta que las ideas secundarias, ¿verdad?, son aquellas que simplemente le dan un apoyo a la idea principal. Por lo general, ¿verdad?, las ideas secundarias, ¿verdad?, se presentan como una explicación. Entonces, ese es el apoyo, ¿verdad?, para la idea principal. Entonces, por eso también se le llama como ideas secundarias amplificadoras, ¿verdad? Porque son simplemente una ayuda, ¿verdad? Hacia la idea principal, perdón. Lo que las ideas secundarias nos permiten es poder apreciar, por decirlo así, el núcleo del texto o el corazón, ¿verdad?, del texto, que en este caso es la idea principal, ¿verdad?, a verla de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, pues a mayor usted tenga una perspectiva un poquito amplia, entonces va a ser mucho más fácil, ¿verdad?, que usted pueda entender, pueda identificar y obviamente podamos analizar.